herencia de Qurán. Una herencia no muy bien vista por la Iglesia Católica y por otras iglesias protestantes. En la actualidad se sabe que los esenios ejercieron una influencia decisiva sobre el cristianismo, o más bien el cristianismo naciente. Los rollos o manuscritos que ocultaron en unas grutas en Qurán nos hace hacer la siguiente pregunta: ¿habrán confiado todos sus secretos? ¿En esos pergaminos estarán todos los secretos de la religión naciente cristiana? Mis queridos amigos de Magistral Runa, hoy presentamos los rollos del Mar Muerto. Hola, amigos de Magistral Runa, amantes de los misterios y de la historia. Hablar sobre los rollos de Mar Muerto es un tema muy largo, pero interesante. Miren, en Jurán, o Qurán, algunos dicen Jurán, otros les dicen Qurán, en 11 cuevas excavadas en el acantilado que domina la ribera norte del Mar Muerto, al este de Jerusalén, a partir de 1947, se empezaron a descubrir pergaminos acontonados y carcomidos, enrollados y metidos en estuches de cuero, como este que están viendo aquí, que a su vez estaban guardados en jarras. En 1948 se concluyó que este había sido el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. Sin embargo, también surgió el temor de que el dogma católico o cristiano resultara perjudicado por este esclarecimiento de la historia. ¿Se destruyeron algunos manuscritos a sabiendas de lo que eran? Pues se sabe ahora que estos manuscritos revelan la historia sobre los inicios del cristianismo. Entonces podemos decir que estos son un tesoro escondido en las grutas. De estas grutas se han extraído entre 700 y 800 rollos que datan del siglo XI antes de Jesucristo y el primero de nuestra era. Están hechos de cuero fino, de papiro o de cobre. Algunos de ellos se encuentran intactos, se encontraron intactos, y otros eran o estaban muy destrozados. Redactados en hebreo, en arameo y en griego. La cuarta parte de los manuscritos son copias del Antiguo Testamento, más de 1000 años anteriores a todo lo que se conocía hasta entonces. Eso parece que no gustó mucho a la iglesia. Algunos otros son textos del Antiguo Testamento que la iglesia actual no reconoce como auténticos. ¿Por qué no lo sabemos? O escritos bíblicos
que se desconocían hasta ese momento. El rollo de la regla, un reglamento de la guerra de los hijos de luz contra los hijos de las tinieblas, himnos de acción de gracia y otros temas más. Estos textos bíblicos, pero que despertarían apasionadas reacciones, presentan una doctrina tan homogénea que solo podrían provenir de una comunidad mística judía poco alejada de los inicios del cristianismo. A poca distancia de las grutas de Hurán se encuentran las ruinas de un hábitat que refleja la existencia de un centro comunitario. Grandes salas, comedor, cocinas, tiendas, hornos, talleres, cisternas y baños, alimentados por un acueducto y cementerio. Hay bancas, una mesa larga y tinteros que dejan adivinar la actividad de los escribas, aunque no se han encontrado ningún manuscrito. Estoy hablando del lugar arqueológico donde los arqueólogos encontraron esta comunidad en Hurán. Esta comunidad que no se sabía de ellos, que no se conocía de ellos, pero que a través de los pergaminos y a través del descubrimiento arqueológico se pudo saber que existían. Entonces se llegó a la conclusión, en un momento dado, que esa comunidad se sintió amenazada y escondió sus manuscritos en las cuevas para que pudieran preservarse. Como dije antes, ¿qué comunidad era esta? Lo primero que nos viene a la mente es que podría ser una comunidad esenia, ya que Filinio el Viejo, en el siglo I de Cristo, ubicaba un establecimiento de este tipo en el norte del Mar Muerto. Además, la regla encontrada en Hurán corresponde a la descripción de las formas de vida de los esenios, hecha por dos escritores judíos de lengua griega, Filón de Alejandría, 20 a.C., 50 a.C., y Flavio Josefo, 37 al 100 de Cristo. Esta hipótesis, confirmada por los hallazgos arqueológicos, es la más acertada. La comunidad de los esenios fue fundada hacia el año 100 antes de Jesucristo por un sacerdote judío disidente de la sinagoga de Jerusalén, a quien sus discípulos llamaban maestro. Como necesitaban un sustituto del templo para llevar a cabo sus ritos, se instalaron en Hurán, en las ruinas de un fuerte que databa del siglo VIII antes de nuestra era. Su modo de vida se lee entre líneas en los textos. Como monjes habían elaborado normas de pureza sumamente restrictivas que los hacían vivir al margen de la sociedad. Estudiaban una importante literatura apocalíptica y vivían en espera del fin de los tiempos y del advenimiento del reino de Dios. La liturgia se describe en los himnos redactados a la manera de los salmos bíblicos, aunque demostraban un gran respeto por la ley de Moisés y por sus propias normas. Los esenios se distinguían del judaísmo oficial por sus fiestas particulares, la fiesta del vino nuevo y la de los óleos, y por un calendario diferente, cuyo origen se atribuye a la escuela Pitágora. Sus doctrinas tienen un aspecto esotérico, pues se presentan como herederos
de antiguas revelaciones secretas. Dejaron escritos de meteorología adivinatoria y de fisionomía, conocimiento de los hombres a partir de sus rasgos, algunos de los cuales están redactados en un alfabético codificado. Hurán fue atacado entre los años 67 y 63 antes de Jesucristo. El maestro de justicia fue condenado al exilio en Damasco, donde más tarde se le unió su comunidad, arrestado y juzgado. Murió antes del 63. 40 años más tarde, la comunidad volvió a Hurán para esperar el regreso del maestro de justicia como Mesías al final de los tiempos. Así que ellos estaban esperando al Mesías, no a Jesucristo, sino al maestro, que ellos le decían, así como se le dijeron a Jesús, en esa comunidad en Hurán. Ahí permaneció esa comunidad hasta el año 68 de Cristo. Por muchos motivos, ya sea que se trate de la vida comunitaria, de su organización, de los rituales del bautismo y de la Eucaristía, o bien de las epístolas de San Pablo o del Evangelio de San Juan, de las creencias relativas al fin del mundo y al Mesías, la iglesia primitiva se arraigó en las cestas esenias. Ya en el siglo de las luces, el rey Federico II le escribía a de Alembert: Jesús era justamente un esenio. Un siglo más tarde, Renan pensaba también que el cristianismo es un eserismo que triunfó con creces. Un buen número de ideas que en el antaño se consideraban creaciones cristianas se encuentran registradas en los escritos de Hurán. No ha pasado inadvertida cierta semejanza entre el maestro de justicia y Jesucristo, cuando declara ser aquel que anuncia la buena nueva de la bondad de Dios, evangelizando a los humildes según la abundancia de su misericordia. Los textos esenios invocan asimismo la traición de que fue objeto el maestro por parte de los suyos, así como su transfiguración luminosa. Mencionan a un Mesías que será llamado Hijo de Dios y a quien llamarán Hijo del Altísimo. Los exegetas se preguntan si San Juan Bautista pudo ser serio. Además, Jesús y sus discípulos seguían el calendario de Hurán. Qué raro está eso, ¿eh? Fíjense, la última cena, al parecer, no deja de tener algún parecido con las comidas de la comunidad de Hurán. Sin embargo, es importante darse cuenta de que todos los movimientos espirituales de la iglesia cristiana naciente presentan en diferentes proporciones afinidades con el ascetismo. Por otra parte, el ascetismo forma parte de una enseñanza esotérica, mientras que Jesús se dirige a las multitudes. Y la última cena, a diferencia de las comidas de Hurán, tiene un contenido netamente sacramental. Además, Jesús vino al mundo como Mesías, en tanto que el maestro de justicia no lo será, sino hasta su regreso. En conclusión, se puede considerar que el ascetismo le preparó la vía al cristianismo y difundió en el mundo judío
concepciones teológicas nuevas, una mística y un ascetismo desconocido hasta entonces, y también nuevos ritos. Parece ser un hecho que el cristianismo tomó de él una parte de su sustancia y de su impulso al desarrollo cristiano. Y para terminar, quiero decirles que el estudio de los rollos que se confió a 10 eminentes investigadores que no tardaron en publicar los primeros resultados, luego sobrevino un largo silencio que después de 1977 llevó a un rumor generado por los investigadores orientalistas de todo el mundo. Desesperados por la espera, seguramente los textos habían revelado unos orígenes del cristianismo que diferirían de los propuestos por la doctrina oficial. Y el Vaticano se habría interpuesto para ocultar o destruir lo que no le convenía que se supiera. La prensa internacional se sumó a esas especulaciones, lo que ocasionó que se acelerara la publicación y que se diera libre acceso a las fotografías de los documentos. En 1990, el equipo de investigadores se incrementó y se diversificó considerablemente. En 1997 todo debería haber sido publicado. Yo les pregunto, ¿realmente todo? No lo creo. Jamás el Vaticano aceptaría una nueva filosofía para la Iglesia Católica. Y por otra parte, las comunidades cristianas tampoco estuvieran interesados en el asunto. Resumen, que no se sabe nada de esos textos. Se sabe lo que quisieron que supiéramos. Se sabe que de los esenios surgió en verdad la religión cristiana. Pero no se sabe más nada. En realidad, yo creo, mis amigos, que si hubieran sacado la verdad, esto hubiera sido un escándalo. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que ustedes lo hayan entendido. Es un tema bastante difícil de poder entender y quizás le toque un poquitico más a algunas personas, pero no fue mi intención querer que alguien se sienta mal con este escrito, sino simplemente forma parte de la historia. Y la historia hay que decirla. A mis amigos les deseo lo mejor del mundo. Felicidad, salud, bienestar. Que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean libres lo más pronto posible. Que Dios nos ampare y nos abrigue y que nos proteja. Y a ustedes, mis amigos, como siempre les deseo dinero.